buenas tardes, mi nombre es Yanela Vera González y en esta oportunidad les voy a hablar sobre el trastorno mental más frecuentes en América Latina y en Perú. Para hablar de trastornos mentales más frecuentes en América Latina y en Perú, es muy importante saber qué es la salud mental. La salud mental es un estado que permite que las personas disfruten no solo de un bienestar, sino también puedan realizar sus capacidades. Los trastornos que más se ven en la población son los trastornos depresivos y los trastornos de ansiedad. La salud mental es muy importante en todas las etapas que pasa el ser humano, desde su niñez hasta su vejez, ya que esto afecta en la forma en que las personas pues piensan, en la forma en que las personas sienten y en la forma en que las personas pues actúan. Por lo que muchas veces impide que las personas puedan realizar sus actividades diarias que éstas deseen, y como también impide que puedan avanzar con su proyecto de vida. La importancia de la salud mental radica en la tranquilidad de la persona. Por eso es muy importante que cada persona pueda identificar cómo promover su bienestar, no solo físico, también su bienestar emocional y mental. Mantener una salud mental controlada es mantener el equilibrio en todo lo que compone la vida. En todo lo que compone la vida, pues, del ser humano, y esto trae consigo, pues, un bienestar para la persona y también una buena calidad de vida. Es importante también hablar de las enfermedades mentales y qué causan en las personas. Las enfermedades mentales causan un gran sufrimiento personal para quienes la padecen y para quienes viven alrededor de la persona que la padece. También es muy importante resaltar que Perú es un país donde la atención psiquiátrica no está disponible en varias regiones y donde los seguros privados no están obligados por ley a cubrir a las atenciones psicológicas. La enfermedad mental pues empobrece rápidamente a la familia. También es muy importante mencionar y resaltar que cerca del 15% de los peruanos tienen un problema de salud mental. Y según una investigación que realizó la Defensoría del Pueblo, nos indica que más de 4.000 millones de personas en todo el Perú padecen de algún trastorno. Comparándonos con otro país como Argentina o Canadá, podemos apreciar de que nuestro país tiene un número bastante bajo y menor de psicólogos y de psiquiatras. Ahora podemos hablar también de los trastornos de depresión y los trastornos de ansiedad. Estos dos trastornos de depresión y de ansiedad son los más identificados en la población, por lo que es muy importante saber que los síntomas que se pueden apreciar dependen de qué, pues dependen mucho de la intensidad. Pero no solo de la intensidad, también dependen de la duración. ¿Qué es lo que marca la diferencia entre estos dos trastornos? O entre estos trastornos. Es que cualquier persona puede sentir tristeza, ya que como sabemos la tristeza es un sentimiento normal que las personas pues experimentamos, siendo una respuesta natural ante una situación pues negativa o ante un acontecimiento. Cuando esta tristeza perdura, se puede convertir en un trastorno de ánimo, pero solo si esta tristeza perdura. Basándonos en una investigación, nos indica que 300 millones de personas sufren de depresión, lo que pues sería un indicador que aproximadamente 4.4, el 4.4, más o menos el porcentaje sería 4.4 de la población mundial padece este trastorno de depresión. Y esta sería una de las principales razones por las cuales el factor resaltante también pues del suicidio, ¿no?
Por otro lado, también es importante tener en cuenta el concepto claro de los trastornos que he mencionado, que sería el trastorno de ansiedad y trastorno depresivo. Ya que tener en cuenta que el trastorno depresivo tiene como principal pues sentimiento la tristeza. Se caracteriza mucho por el sentimiento de tristeza, pero una tristeza profunda que perdura a lo largo de la vida de la persona pues que padece. Luego tenemos también otra característica que sería la pérdida de interés. La persona pues ya no siente el mismo interés que sentía antes por ciertas actividades que realiza, en lo que antes pues disfrutaba hacer, ¿no? También se ve los sentimientos de culpa. La persona se siente culpable de todo lo que pasa a su alrededor, de los problemas quizá que tenga en su casa, de los problemas que tenga en su trabajo, de los problemas que tenga en su colegio. También podemos ver la baja autoestima, las alteraciones del sueño, la persona ya no descansa como antes, la persona tiene insomnio. También se puede ver la falta de apetito, ya no presenta apetito, no quiere comer. También se puede presentar la falta de concentración, la persona no logra concentrarse en sus actividades. Y pues hay que resaltar que este trastorno de depresión deteriora sustancialmente la capacidad de la persona, la capacidad en su desempeño, como en su trabajo, en su colegio. También tenemos que tener en cuenta que impide que pueda enfrentar su vida y puede ser uno de los principales pues, factores para que una persona pues, se suicide. Además, cuando alguien presenta el trastorno depresivo mayor, tiende a presentar un estado pues, de ánimo deprimido y pierde el interés, por lo que hace que no disfrute de las actividades que antes disfrutaba y que antes le divertía. También hay una disminución en su energía, pero esto depende mucho del número y de la gravedad de los síntomas. A eso vamos a entrar a los tipos de depresión. Tenemos a la depresión leve, depresión moderada y tenemos a la depresión severa. Cuando hablamos pues de depresión leve, tenemos que saber que aquí en la depresión leve se presenta la baja del estado de ánimo. Y se manifiesta acá 2 o 3 síntomas que serían la fatiga, las alteraciones del sueño, la falta de apetito, también la atención, la pérdida de atención, de concentración. Pero hay que tener en cuenta que en la depresión leve estos síntomas no afectan a sus actividades pues, diarias. Ahora pasemos a la depresión moderada. ¿Qué es la depresión moderada? Aquí se presenta baja del estado de ánimo de forma muy importante. Y esta está asociada con el llanto y también con el agotamiento. También se presenta en molestia física, también alteraciones del sueño, también pérdida del apetito y pensamientos de no valgo nada, todo me sale mal, no sirvo para nada. Y hay algo fundamental que es el aislamiento familiar o social. La persona ya no quiere estar dentro del entorno social, se empieza a aislar, quiere estar solo. ¿Y de qué se diferencia la depresión leve con la depresión moderada? En la depresión moderada, estos síntomas sí afectan a las actividades diarias que el paciente realice. Y ya mencionando la depresión severa, hay que tener en cuenta que la depresión severa no es una tristeza pues pasajera. Y también hay que recalcar que si se obtiene pues un tratamiento adecuado, los síntomas pueden durar semanas, pueden durar meses o pueden durar años. Sin embargo, un tratamiento adecuado puede ayudar a la mayoría de las personas que sufren pues, esta depresión severa puedan encontrar un equilibrio. La depresión severa comienza. ¿A qué edad se preguntarán? Pues comienza
entre los 15 y 30 años. Pero también puede presentarse pues en niños o en ancianos. En realidad todas las personas pueden sufrir esta depresión, pero en la edad donde más se recalca es entre los 15 y 30 años. Hay que tener en cuenta que más de la mitad de las personas que sufren depresión severa seguirán teniendo pues estos episodios, ¿no? Hasta dos veces al año aproximadamente, pero en caso que no reciban pues un tratamiento. Luego podemos también mencionar que en caso de los niños, cuando sufren depresión, los síntomas pues son un poco diferentes. En los niños más pequeños, los síntomas de depresión pueden consistir en tristeza, en irritabilidad, pueden consistir en apego, pueden consistir en una preocupación, porque los niños ya empiezan a sentir preocupación, en dolores, en negarse a ir a la escuela. También los niños empiezan a bajar de peso. Mencionando negarse a ir a la escuela es porque los niños no quieren ya asistir al colegio. Se sienten un apego muy fuerte por papás que no quieren asistir al colegio. Y en caso pues de los adolescentes, los síntomas son diferentes. Pueden comprender, los síntomas en los adolescentes pueden comprender tristeza, irritabilidad, pueden sentir ese sentimiento negativo de ser inútiles, van a pensar que son inútiles, van a sentir ira, también van a presentar un bajo rendimiento pues, académico, ya no van a rendir como antes rendían, y van a presentar poca asistencia a su colegio, o sea, ya no van a querer asistir al colegio. Se van a sentir incomprendidos los adolescentes, con depresión, se van a sentir extremadamente también sensibles, van a estar propensos a consumir drogas, van a comer o dormir demasiado. También se van a presentar las autolesiones, como los cortes pues en los brazos, en las piernas, en las manos quizá. Y también va a haber una pérdida de interés por las actividades habituales. Y también va a haber los adolescentes van a evitar el contacto social, interacción social, no van a querer estar, en interacción social. Ahora, para comprender un poco más, pues, lo que es la depresión, vamos a citar un ejemplo. Vamos a citar a Pedrito. Pedrito desde hace meses no disfruta de las actividades que solía disfrutar. Ha perdido peso. Pedrito no puede dormir por las noches, pero en las mañanas siente demasiado sueño, Pedrito, y no tiene ganas de realizar sus actividades diarias. Como les mencionaba, Pedrito se siente muy cansado y no tiene energía para nada. No tiene energía para conectarse a sus clases virtuales, no tiene energía para trabajar. Pero Pedrito siente que no vale. Se mira al espejo todas las mañanas y él siente que él no tiene valor. Pero eso también va acompañado de una culpa, porque Pedrito cree que tiene la culpa pues de todo lo que sucede en su casa, de todo lo que sucede en su trabajo. Y estos últimos días, Pedrito ha pasado por su cabeza suicidarse. Esto que he mencionado es un claro ejemplo de la depresión. Podemos poner otro ejemplo que sería una persona que siente poca energía, una persona, María, siente demasiado dolor de cabeza, no puede dormir, no tiene energía para conectarse a sus clases virtuales, siente mucha, pero mucha tristeza. Luego vamos a pasar a los trastornos de ansiedad. Hay que recalcar que los trastornos de ansiedad tienen una característica fundamental, una característica que va primero, que es la más resaltante, que es el sentimiento de temor. La persona que sufre de trastorno de ansiedad siente mucho temor, mucho miedo.
Pero dentro de los trastornos de ansiedad vamos a encontrar también el trastorno de ansiedad generalizada. ¿Qué es el trastorno de ansiedad generalizada? Es pues un trastorno mental en el cual la persona a menudo está muy preocupada, está muy ansiosa, pero muy ansiosa respecto a muchas cosas que puedan pasar a futuro. Y le parece muy difícil controlar esta ansiedad. Para esta persona es muy difícil controlar la ansiedad. Las personas que sufren de este trastorno, estos síntomas han tenido que presentarlo al menos por un periodo de 6 meses a más. Ya que tener en cuenta que las mujeres tienen un riesgo 2 veces mayor de sufrir este trastorno de ansiedad generalizada. Otro punto que es importante es que a menudo el trastorno de ansiedad generalizada comienza en la infancia o en la adolescencia, pero su inicio puede darse a cualquier edad. A cualquier edad se puede sufrir de trastorno de ansiedad generalizada. Y para tener en cuenta más sobre este trastorno de ansiedad generalizada, vamos a citar a Juan. Juan estos últimos 6 meses ha sentido mucha angustia, mucha preocupación, pensando en su futuro. Pero también Juan indica que cada vez que sale a pasear, siente que le pasará algo. Siente mucha preocupación, siente que cuando va a cruzar, el carro lo va a atropellar. No puede olvidar que en su último examen Juan sacó 9. Y desde que sacó 9, esa nota no deja de preocuparlo, de estar en su cabeza, ese pensamiento de esa nota. Siente bastante preocupación porque quizás se pueda sacar la misma nota en otro examen. Pero hay que tener en cuenta que esta nota pues se la sacó ya hace 8 meses y sigue pensando en eso. Y pues lo que Juan también indica es que no puede concentrarse. Y cuando da sus exámenes, su mente se pone en blanco. Este sería un ejemplo de ansiedad generalizada. Y citando otro ejemplo, podemos citar a Andrea. Andrea es una mamá que se preocupa mucho por su hija de 13 años, que cada vez que va al colegio, Andrea se queda pensando en qué le pueda pasar a su hija, si le puede ocurrir algún accidente, y la preocupación es una preocupación que no sale de su cabeza, es una preocupación intensa, una preocupación que perdura. Esta preocupación ya la va sintiendo un año. Cada vez que su hija va, Andrea se queda preocupada, muy preocupada por si le pueda pasar algún accidente a su hija. Y cuando la hija pues llega a la casa, pues ya hay un poco más de tranquilidad de Andrea, pero después, cada vez que su hija sale, siente preocupación, siente mucha ansiedad. Ahora vamos a hablar sobre los trastornos de angustia. Los trastornos de angustia se suelen presentar al final pues de la adolescencia, pero puede ocurrir en cualquier edad. Hay que resaltar que es más frecuente en las mujeres este trastorno de angustia y se caracteriza por el miedo y malestar intenso, la sudoración, también los temblores, la sensación de ahogo, la sensación de atragantarse, el miedo, pero un miedo pues a morir. Y estos síntomas que he mencionado tienen que estar presentes aproximadamente un mes o algo más, pues, ¿no? Y para explicar más sobre este trastorno de angustia, vamos a citar un ejemplo que sería de Pedrito, que se preocupa mucho porque cree que tener alguna enfermedad del corazón y ha visitado a muchos médicos. Y cada vez que piensa en esa enfermedad, Pedrito empieza a temblar, Pedrito empieza a sentir un malestar intenso, empieza a sentir miedo, empieza a sudar, empieza a sentir temblores. Eso sería un ejemplo de ansiedad, de trastorno de angustia, perdón. Por otro lado, tenemos los trastornos de ansiedad fóbica. Los trastornos de ansiedad fóbica en su mayoría suelen estar pues, asociados a un miedo pues, específico, lo que se conoce como fobia específica. El miedo, por ejemplo, el miedo a las arañas, el miedo al contacto social, el miedo al hablar en público, el miedo a un lugar o alguna situación. Por otro lado, pues tenemos al trastorno de ansiedad social.
El trastorno de ansiedad social, pues, ¿qué es? Es un temor, pues, intenso y persistente. ¿Pero persistente a qué? Es un temor a ser observado, un temor también a ser juzgado por otras personas. Este temor puede afectar en el trabajo, en el colegio y en otras actividades cotidianas que se realicen. Vamos a citar un ejemplo. El ejemplo de María. María, cada vez que sale a exponer, siente náuseas, siente ganas de vomitar, siente que su corazón late muy rápido y su mente se pone en blanco. Eso sería un ejemplo. Para citar otro ejemplo sería Pedrito. Los papás de Pedrito le pidieron que cante en una reunión familiar. Pedrito, cuando ya está caminando para ir a cantar, acercándose al micrófono, empieza a sentir ganas de vomitar. Empieza a sentir una sensación de dolor de estómago, le duele la barriga, y es un dolor muy fuerte. Ese sería un ejemplo de trastorno de ansiedad social. Luego tenemos los trastornos obsesivos compulsivos. ¿Qué es un trastorno obsesivo compulsivo? Es un trastorno de ansiedad que lleva a la persona a que ésta tenga pensamientos incontrolados sobre diversas situaciones que puedan pasar. ¿Y esto qué le produce? Le produce ansiedad. Ansiedad extrema. Y esta persona pues intenta atajar con diversas compulsiones o formas de conducta. Por otro lado, tenemos los trastornos de estrés postraumático. Este suceso de estrés postraumático viene a causa de un acontecimiento traumático, como un accidente o bueno, una situación extrema que puedan llegar a generar pues ansiedad en la persona. Y pues esta persona que ha pasado por este acontecimiento, los recuerdos no dejan de estar en su mente, están ahí presentes, reiteradas veces pasan los recuerdos, las imágenes, pues ese estrés postraumático va a generar ansiedad cada vez que la persona recuerde, pero también va a generar otros sentimientos. ¿Como qué sentimientos? Como la ira, como la tristeza. Y poniendo un ejemplo para ser más claro sería citar a Sarita. Sarita revive recuerdos que para ella pues le causan mucho sufrimiento, mucho dolor, ya que son hechos traumáticos que ella ha pasado. Y cada vez que pasa por su mente, siente que está volviendo a vivir ese acontecimiento, que en este caso sería un abuso sexual que ha pasado hace 7 años. Pero Sarita sigue recordando y sigue teniendo pesadillas acerca de lo que ocurrió. Sigue teniendo pesadillas las cuales ella siente que son reales. Estos trastornos que mencioné tienen orígenes pues diferentes. Tienen orígenes tanto biológicos, ambientales o sociales. Hay diferentes tipos de orígenes. En lo que es biológicos hay una posibilidad de que si algún familiar tenga algún trastorno, pues la paciente, el otro familiar pueda sufrir de este trastorno. Y ambientales por algún acontecimiento que ha ocurrido, ¿no? Cuando hablamos de la ansiedad, pues también hay algo fundamental que se debe saber, que es la ansiedad puede presentarse en forma pues, de miedo o de preocupación, pero también puede hacer que los niños que sufren ansiedad estén irritables, que estén enfadados. Los sentimientos de la ansiedad también pueden incluir problemas para dormir. Además, síntomas físicos como la fatiga, como los dolores de cabeza, como los dolores de estómago. Algunos niños que sufren ansiedad, los niños ansiosos, no comunican su preocupación. Por lo tanto, los síntomas pueden pasar pues desapercibido. Luego podemos citar un ejemplito de ansiedad. Cuando hablamos de ansiedad podemos citar a María, que hace 6 meses, pues María no puede dejar de pensar en el futuro.
Todos los días se levanta de madrugada y piensa en el futuro de ella y de sus hijos. Piensa en si se puede enfermar y qué pasaría si se enfermaría, qué pasaría si sus hijos se enfermarían. No puede dormir pensando en su futuro, en la preocupación que siente. María se levanta temprano, piensa en sus hijos, piensa en ella, en que si les puede pasar algo, que si no les puede pasar algo, está pensando en algún acontecimiento que le puede ocurrir, algún accidente, y constantemente tiene estos pensamientos. Con este ejemplo, ¿a qué quiero llegar? A que ahí se puede ver que el individuo es incapaz de controlar, la persona es incapaz de controlar ese estado de preocupación que siente. Ahora vamos a hablar según el Ministerio de Salud. Según el Ministerio de Salud, los trastornos mentales, los trastornos mentales y los trastornos del comportamiento que se presentan con mayor frecuencia son en personas que han sido violentadas. En personas que han sido violentadas. ¿Y cuáles son? Se preguntarán. Pues dentro de esto podemos ver los episodios pues, depresivos, los episodios depresivos leve. Cuando hablamos de los episodios depresivos, tenemos que tener en cuenta, citando un ejemplo para que se vea más claro. Laurita es una niña de 12 años. Laurita acude a consulta con sus padres porque es alrededor de unas semanas su mamita observa un decaimiento, observa menos apetito, observa tristeza. Al principio sus papás pensaron que era parte del nerviosismo porque Laurita había pasado por unas vacaciones y recién se iba a integrar al colegio. Pero los papás también mencionan que Laura es una niña perfeccionista, es una niña exigente con ella misma, que no tolera las frustraciones, por más pequeñas que sean, y que quiere hacerlo todo bien. Cuando no lo consigue, se desanima y sufre. Laurita sufre mucho cuando no alcanza lo que ella quiere. Y los padres, pues, ¿cómo la describen? La describen como una niña muy intensa, como una niña extremadamente intensa, emotiva, que pasa del amor al odio muy rápido. Una niña, pues, sensible. Continuando con el ejemplo, a la vuelta de las vacaciones de Laurita, o sea, cuando ya está regresando al colegio, cuando ya regresó al colegio, la madre, pues, nota en Laurita irritabilidad. Nota que Laura está muy irritable. Se quejaba de los profesores, se quejaba de los alumnos, de sus compañeritos, y empezó a encerrarse en su cuarto. Mencionando que le costaba hacer los deberes, que le costaba hacer los trabajos que le dejaba, que no quería salir, que quería quedarse en la cama. Y en ocasiones, pues la mami la había encontrado a Laurita llorando en su cuarto, llorando desconsoladamente. Y la mamá le preguntaba qué había pasado, ¿no? ¿Qué te había pasado, Laurita? Y Laura mencionaba que todo lo hacía mal. Que todo lo hacía mal, que daban muchos problemas, que no valía. Y a pesar de que, pues, que la madre, pues, insistía diciéndole, no, Laurita, lo que estás diciendo está mal, la niña continuaba llorando. Entonces, aquí hemos citado un ejemplo de episodio depresivo. Ahora, vamos a hablar sobre el episodio depresivo leve. ¿Qué es el episodio depresivo leve? Durante un episodio depresivo leve, las personas suelen presentar un ánimo deprimido, con una pérdida, pues, de interés, y y también, pues, con una poca capacidad de disfrutar las cosas que antes disfrutaba. También con un aumento de fatiga, o sea, la persona se siente muy fatigada. También se presenta algunas dificultades para llevar a cabo sus actividades.
En este episodio es importante saber que en este episodio debe durar al menos 2 semanas. Y ninguno de estos síntomas que he mencionado deben ser de grado intenso. Ahora, a comparación del episodio de depresión moderado. El episodio de depresión moderado es probable que varios de los síntomas que se presentan son de grado intenso. Aunque esto no es esencial si son muchos los síntomas que están presentes. Este episodio depresivo debe durar al menos 2 semanas. Es muy importante este punto porque si el episodio depresivo no dura 2 semanas, no es episodio depresivo moderado. Habitualmente, pues la persona suele tener grandes dificultades para poder continuar, sus actividades habituales, ¿no? También para que pueda continuar con sus actividades sociales o familiares. Bueno, a esto quiero agregar que también el episodio depresivo leve, la persona que lo padece, está apta para continuar con la mayoría de sus actividades. Y la persona con episodio de depresión moderado, probablemente tendrá un poco de dificultad para continuar con sus actividades, pues, diarias, ¿no? Hay que mencionar también que una de las razones por las cuales se padece algún trastorno muchas veces es por el consumo de alcohol. Se hizo una investigación y se llegó a la conclusión, pues, que los mayores de 15 años consumen, pues, alcohol. Más o menos el 4,6% indicó eso. Y también se hizo una investigación en estudiantes de secundaria en el 2012, donde pues se vio que había un consumo pues de drogas a esa edad. Y que esta sería una de las razones del consumo de sustancias psicoactivas. Esto sucedía en Tacna, en Lima, en Callao y Arequipa. Y bueno, se preguntarán pues ¿qué influye en la salud mental? La mayoría de las enfermedades y los trastornos tienen una causa multifactorial, o sea, puede ser por diferentes pues, razones, ¿no? Puede ser por razones biológicas, acontecimientos, por cualquier acontecimiento o trauma que haya pasado a la persona. La salud mental es el resultado de la armonía entre los aspectos pues, biológicos y sociales de la persona. Un desequilibrio entre ellos genera como consecuencia algún trastorno mental. Hay que tener en cuenta que tener una salud mental pues buena es fundamental. Una persona que no tenga una salud mental buena no va a poder desarrollar sus actividades diarias y no se va a sentir bien con ella misma, muy aparte de que no va a haber una calidad pues de vida adecuada. Y hay que resaltar que pues que las enfermedades mentales pues causan también sufrimiento a las personas, no solo que las padecen, sino a su alrededor, a su entorno. La persona que está a su entorno también sufre al ver el sufrimiento pues, del paciente. Y también un punto importante es que hay que tener en cuenta la importancia de la salud mental en la niñez, en la adultez, en la juventud, en la vejez, porque en todas estas etapas pues afectan en la forma en que las personas pues sienten y también en la forma en la que las personas actúan. Y esto pues puede perjudicar porque al no tener una buena salud mental no van a poder realizar sus capacidades, no van a disfrutar de un bienestar adecuado, de un buen bienestar. Y por último, hay que tener bien claro que los trastornos que más se ven en la población pues, son los trastornos depresivos y los trastornos de ansiedad. Y estos son por un montón de factores que he ido mencionando. Eso sería todo. Muchas gracias.